Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar un agradecimiento especial personalmente a las personas que me han invitado a formar parte de esta conferencia, ¿no? Esta actividad, además de estar dentro de la programación de la Escuela de Empoderamiento, forma parte también de las actividades que todos los años organiza Emakunde dentro del Foro por la Igualdad de Mujeres y Hombres. Como no podía ser de otra manera, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento, unida al Foro por la Igualdad de Mujeres y Hombres, han hecho posible que la mujer migrante esté presente en este espacio de reflexión y debate, posibilitando ser vistas con otra mirada. Como preámbulo, antes de pasar a la presentación de la persona que comparte esta tarde con nosotras, permitirme hacer unas breves pinceladas sobre la presencia de personas extranjeras en el municipio. Vitoria-Gasteiz, consciente de los cambios que se estaban dando y siendo el movimiento migratorio uno de los elementos que estaba cambiando su paisaje humano y consciente que todo esto daba pasos a nuevos modelos de convivencia, siendo estos más diversos y a la vez complejos. Es así como el ayuntamiento no se queda inmóvil. Para el año 2001 realiza un estudio de investigación llamado La inmigración del sur en Vitoria-Gasteiz, realizado por SEAR Euskadi, que abordaba las trayectorias y percepciones del colectivo inmigrante en la ciudad. En el año 2004 se produce una mayor proporción de llegada de población extranjera a Vitoria-Gasteiz, año en el que el municipio realiza un estudio diagnóstico para el conocimiento de la realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz. En el año 2003 se comienza a fraguar la idea de un plan local de inmigración, el mismo que se hace realidad en el año 2005 hasta el 2007. Después se han ido sucediendo una serie de otros estudios. En el mes de octubre de este año se ha presentado un estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz, realizado por el Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi, el mismo que va a servir de punto de arranque para el nuevo plan de convivencia y diversidad, el cual quiere compartir conocimientos, experiencias, buenas prácticas que permitan sentar cimientos de una buena convivencia en diversidad. Según los datos del Servicio de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que constan en el estudio diagnóstico, al año 2014 se contabiliza un total de 22.144 personas extranjeras que viven en Vitoria-Gasteiz, de las cuales un 46,2% son mujeres de diversas procedencias y contextos sociales y culturales. En estas pequeñas pinceladas de datos se puede observar una preocupación por saber la realidad del flujo migratorio en Gasteiz y, como no podía ser de otra manera, la realidad de las mujeres migrantes en ese flujo. Señalaría que además de los estudios generales en los que se tiene en cuenta la situación de las mujeres migrantes, se han realizado otros específicos, tanto por Emakunde como por el ayuntamiento, destacando el realizado en el año 2010 por Noravide, en el cual participamos muchas de nosotras. Pero ¿quién mejor para hablarnos más ampliamente de la mujer extranjera?
como constructoras, imaginarias, objetos de discurso. Buenas tardes, Carmen. Para mí es un placer compartir este espacio contigo. Vamos a ver quién es Carmen, que ha hecho muchas cosas en beneficio de la mujer inmigrante y el género y todo lo demás. Carmen es doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996. Profesora de Antropología Social en la Universidad de Granada, donde imparte clases desde el curso 1998 de diferentes materias, entre las que incluye Antropología de Género en el grado en Antropología Social y Metodologías Feministas. En el máster GENMA, directora del grupo de investigación Otras Perspectivas Feministas en Investigación Social, del Instituto de Investigación de Estudios de la Mujer y Género de la Universidad de Granada. En 1991 comenzó su trabajo de investigación sobre las migraciones y las relaciones de género, fruto del cual, entre otras publicaciones, cabe destacar el libro de 1998, La migración femenina, impacto en las relaciones de género, publicado en Narcia. En los últimos años ha dirigido diferentes investigaciones, orientando sus trabajos hacia el análisis de la producción de las desigualdades de género, clases, extranjería, cultura e inmigración, desde una perspectiva antropológica y feminista. Entre las temáticas abordadas en sus investigaciones podemos mencionar el servicio doméstico, las migraciones, la organización de los cuidados, la violencia de género, las representaciones de género e inmigración, la construcción de la ciudadanía y la participación. Entre sus publicaciones más recientes cabe mencionar en el año 2015 el libro editado por Elena Díez Jorge, publicada en la editorial Síntesis, Arquitectura y Mujeres en la Historia. Traspasando las fronteras dentro y fuera, reflexiones desde la etnografía feminista, AIRU 2014, tensiones conceptuales en la relación, género y migraciones, reflexiones desde la etnografía y la crítica feminista, Paper 2012. Fronteras de género y cultura en el contexto de la fortaleza europea, en la obra colectiva coordinada por Dolores Serrano Niza y publicada en Plaza y Valdés. Visibles o invisibles, mujeres migrantes, culturas y sociedades y la antropología feminista en América Latina y España. Balances, perspectivas en el siglo XXI, libro coeditado con la antropóloga mexicana Marta Castañeda. Bueno, Carmen, ahora te paso el testigo y el micrófono es todo tuyo para poder escuchar. Muchas gracias, Alicia. Bueno, muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un día difícil, lo estábamos comentando, con muchísimas actividades y bueno, voy a ver si después del largo recorrido que hice ayer desde Granada aquí a Vitoria, bueno, puedo tener con vosotras y con vosotros, bueno, un espacio pues de conversación y de diálogo, en algo que espero que sea provocador, al menos lo que traigo para compartir. No quiero dejar de dar las gracias a la Escuela de Igualdad y Empoderamiento, especialmente a ELO, y bueno, manifestar, para mí es todo un honor que se me haya invitado, a que se me considere como alguien que puedo aportar en este espacio, porque realmente me parece que hacéis un trabajo excelente. Así que, bueno, para mí es un gusto y ojalá que tengamos como este momento de diálogo después de la intervención. Voy a situar, antes de empezar a desarrollar lo que traigo aquí, un poquito
¿desde dónde voy a hablar? Cuando Alicia me presentaba, hacía referencia a algo que para mí es importante situar y es la disciplina desde la que yo he mirado determinadas realidades, en este caso de la que vamos a hablar aquí, de las mujeres inmigrantes, y que es la antropología social, como me presentaba. Bien, como supongo que no estaréis familiarizados todo el mundo con esta disciplina, sí quiero muy rápidamente decir que es una disciplina en la que nos hemos venido ocupando o preocupando por cómo se construye, bueno, por explicar la diversidad. Claro, no tengo que hablar poco tiempo y no puedo desarrollar, pero bueno, quizás unas pinceladas para que al menos me podáis seguir de por qué traigo determinados contenidos o determinadas discusiones aquí frente a otras posibles. Como digo, desde la antropología, bueno, es una disciplina que se ha ocupado de entender, explicar la diversidad, es decir, partir de esa idea de universalidad como seres humanos, pero al mismo tiempo entender y comprender y buscar los sentidos profundos de por qué nuestras expresiones son tremendamente diversas. Como antropóloga feminista o desde una antropología crítica, en donde sitúo la mirada feminista, además esta lectura que hacemos, esta explicación, esta comprensión de la diversidad, no somos ajenas a verla mediatizada por las relaciones de poder. Por tanto, yo antes, hay un concepto en el que me quiero detener y que creo que me vais a seguir bien, porque creo que esto ya está muy en la cotidianidad de nosotras, como ciudadanas y como profesionales, feministas, que es el concepto de cultura, ¿vale? Estoy hablando de diversidad cultural, y el concepto de cultura ha atravesado a esta disciplina, se ha conceptualizado de forma muy diferente. ¿Y por qué traigo aquí el concepto de cultura o por qué la antropología puede decir algo a las discusiones relacionadas con la inmigración o entender, como decía Alicia, bueno, cuál es la realidad de las mujeres inmigrantes o, dicho de otra manera, este orden desigualitario de género, cómo afecta a las migraciones? Voy a ver un poquito de agua. Bien, como decía, me parece crucial porque deberíamos, igual ya damos por hecho la idea o la relación entre inmigración y sobre todo inmigración no comunitaria, inmigración procedente de países que expulsan a sus poblaciones por situaciones de crisis económicas, de guerras, de todo tipo. Insisto en esto, de cómo el concepto de cultura o la idea de cultura y diversidad cultural, sobre todo, se empieza a nombrar, a escuchar cuando se habla de un tipo de inmigración, ¿vale? Ya solo el concepto de inmigración en nuestro imaginario no pensamos en inmigrantes comunitarios o inmigrantes que vienen de países ricos, sino que pensamos en esa idea de inmigración relacionada con pobreza y relacionada con exclusión. Me han dicho que ahora tengo que gritar porque hay un concierto, así que bueno, me acercaré el micrófono. Bien, desde que empecé a preocuparme por estas cuestiones, ya en los años 90, en ese momento más cerca de las políticas públicas, de lo que estoy... ¿Me lo como? Bueno, de las políticas públicas de lo que estoy ahora y más relacionada con la intervención social, yo creo que quienes estáis aquí pues podéis situar ese momento como un momento... Quizás algunos autores han dicho inesperado o sorpresivo, ¿no? Un momento de transición demográfica en el que España pasaba, se decía, de ser un país de migración a un país de inmigración. Ahora estamos otra vez emigrando. En esos momentos, decía, empezábamos ya a observar cómo en el discurso de la calle, de los medios de comunicación, de los políticos, de las políticas públicas,
empezaba a tomar mucha fuerza la cultura o la diferencia cultural como una explicación de la desigualdad, como una explicación de la exclusión. En ese momento, escribimos un texto con una colega, ya tiene años el texto, nosotras también, que se llamaba, y hoy, pensando en la presentación, me venía de nuevo, ¿no?, como la responsabilidad que creo que tenemos para llamar la atención al respecto de esta asociación entre diversidad cultural y pobreza y exclusión. Lo voy a ir explicando. Como decía, en este texto que llamamos Intervención social con población inmigrante, esos otros culturales, esta colega de la Francés y yo llamábamos la atención acerca de lo que denominamos el discurso culturalista. ¿Qué queríamos decir con ello? El cómo la diferencia cultural se estaba convirtiendo en la explicación de la situación de exclusión o de incluso la no integración de determinadas personas o colectivos. Voy a tratar de bajar un poquito más esta idea. ¿Qué peligro tiene esto? ¿O sobre qué queríamos llamar la atención? Sobre, como han dicho también otra antropóloga, colega como Bernard Stolke, sobre cómo la cultura se está convirtiendo en este contexto de crecientes desigualdades y de globalización en la retórica de exclusión, la retórica que explica la exclusión. Es decir, se nos está olvidando las cuestiones estructurales que hay detrás de la pobreza, de la desigualdad, y estamos enfatizando en un discurso neoliberal que pone en el otro el problema de su exclusión o de su marginación. En aquel momento incluso ya veíamos cómo se iban configurando una idea de cultura bastante extendida en el que se particularizan y se dota como de sentido, se naturaliza en un punto la existencia de culturas X particulares por la asociación con el lugar de donde procede la población inmigrante, como digo, que viene de países no comunitarios, ¿vale? Esa inmigración del sur, por entendernos y no aportar más explicaciones. Creo que nos entendemos cuando hablamos de inmigración que proviene de esos sures, ¿no? Ya veíamos en esos discursos cómo se empezaba a hablar de que algunos colectivos eran más integrables que otros, eran más fáciles de integrar, como su cultura hacía más difícil el que se pudiesen integrar en la sociedad española. Bueno, yo creo que aquí trabajáis en esto y seguro que podemos después discutir al respecto, ¿no?, sobre el modelo de integración que hay detrás y la mirada que hay detrás al respecto de ese otro que estamos construyendo, ¿vale? Esa otredad, ese otro diferenciado culturalmente. Bien, vuelvo al concepto de cultura. Si os dais cuenta, podemos utilizar o podemos escuchar cómo se usa esa idea de es que es muy difícil que se integre en esta sociedad porque su cultura, su religión, y ahí casi siempre pensamos o se nombra a la población magrebí, musulmana, es mucho más distante que la nuestra, ¿vale? Sería un ejemplo de una explicación en el que solo ve esa diferencia cultural y deja fuera todo un déficit en relación a derechos, a posibilidades y enfatiza en esa idea de que es muy lejano, muy diferente a un nosotros que también estamos construyendo, ¿vale? Claro, la idea de cultura en la que me quiero sostener, y como decía al principio, como antropóloga feminista, desde esa mirada feminista, no puede desconsiderar las relaciones de poder que hay en el seno de cualquier cultura y además la diversidad que hay en el seno de cualquier construcción
de cualquier construcción cultural. Esto es muy sencillo, bueno, un ejercicio que yo suelo hacer en las clases introductorias de antropología social, ¿no? Cuando trabajo el concepto de cultura. Bueno, pongámonos a decir, a caracterizar la cultura, ¿qué? ¿Española? ¿Vasca? ¿Andaluza? ¿Europea? Bueno, ahí sí que nos cuesta, Nos cuesta porque vemos efectivamente el conflicto, lo diferente que es. En todo caso, podríamos construir una idea de una cultura que no sería nada más que unos rasgos, unas convenciones que utilizaríamos para crear en ese momento una cultura que llamásemos, pues, española, catalana, andaluza, europea. Bien, por tanto, sobre lo que yo quiero, sobre todo, enfatizar es en llamar la atención al respecto de que no existen culturas particulares, sino que eso es algo que se crea dentro de un contexto. En este caso, en lo que estamos hablando, en el contexto de las migraciones, es un discurso que aparece en un contexto en el que no podemos estar ajenas, como digo, insistí al principio, a las desigualdades a nivel global. ¿A qué producen esas migraciones? ¿Qué hay detrás de esas migraciones? ¿Y cuál es la situación que tienen las personas inmigrantes en tanto estamos construyendo una ciudadanía con menos derechos, con un déficit de derechos, unas ciudadanías de primera clase, de segunda, de tercera clase? Bien, claro, yo os vengo a hablar aquí de mujer, inmigración, todavía no he empezado a hablar de ello, pero me voy acercando, pero me parecía importante para que me entendieseis por dónde voy a seguir en mi intervención, ¿no? O lo que traigo aquí, como digo, para la discusión. Lo que yo voy a plantear es, igual que la cultura se construye, de alguna manera esto es, la cultura la voy a entender como un discurso, ¿vale? Como algo que deberíamos tratar de agudizar el sentido de observar cuándo se hace uso del discurso de la cultura, y como dice mi colega antropóloga también, Virginia Maqueira, ¿qué cultura? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué finalidad? Es decir, no estoy hablando de cultura como se puede asociar a una antropóloga, me va a venir a contar, y como se nos ha demandado en muchos momentos, eres antropóloga, venme a contar cómo son los inmigrantes marroquíes, o venme a contar cómo son los inmigrantes o las inmigrantes latinoamericanas. Yo no me sitúo en ese discurso, soy muy crítica y creo que tenemos una responsabilidad muy importante de desviar la atención de la cultura como si fuese un conjunto de rasgos esenciales que portamos por el hecho de haber nacido en un determinado contexto. ¿Vale? La cultura es algo que se crea, se recrea, se resignifica y, como digo, las posibilidades tienen más que ver con los lugares que tengo en esa sociedad para ejercer mis derechos, para ser escuchada, ¿vale? Y para que tenga valor lo que diga, ¿no? Bien, por tanto, lo que voy a hablar, cómo voy a hablar del título, digamos, que le hemos dado a esta conferencia, las mujeres inmigrantes, construyendo ciudadanía. ¿Qué voy a entender por mujeres inmigrantes en esta conversación, en esta conferencia? Bueno, sobre todo yo me voy a centrar en cómo se ha construido esta categoría, ¿vale? Es decir, me voy a centrar en una forma también muy antropológica o muy etnográfica, ¿vale? Aunque me dedica a la investigación, aquí no os voy a traer datos cuantitativos, no voy a traer un estado de la cuestión, voy a traer una idea para que la pensemos, a ver si lo reconocemos, si lo vemos, si lo observamos, si esto es algo que nos es familiar, si lo vemos así o lo vemos con otros matices, que es que pensemos al respecto de cómo se está construyendo desde el poder, ¿vale? Y el poder sitúa a los medios de comunicación, sitúa a quienes tienen responsabilidades públicas en el ejercicio de la política, también, por supuesto, a la ciencia y a la investigación, que veamos cómo se ha construido desde el poder una idea, un imaginario, algo que llamamos mujeres inmigrantes. ¿Por qué? Porque de lo que estoy partiendo, precisamente, lo mismo que he aplicado
para explicar el concepto de cultura a esta categoría mujeres inmigrantes, porque lo que hay fundamentalmente es realidades muy diversas, una tremenda heterogeneidad, y no deberíamos caer en esa valoración simplificadora que por parte de los poderes públicos se suele caer cuando se construye un imaginario, una idea sobre la mujer inmigrante, ¿vale? Por tanto, voy a hablar más de la construcción de esta categoría y, bueno, yo os voy a traer una serie de imágenes y os voy a compartir cómo interpreto o qué hay detrás, desde mi punto de vista, de esas imágenes, de cómo construyen una realidad y cómo esa realidad se nos olvida lo que hay detrás al respecto de sostener un determinado orden en el que hemos construido ese otro inmigrante procedente del sur como algo que amenaza, algo que invade, algo que cuestiona, en el peor sentido de la palabra, nuestro supuesto estado de bienestar, algo que cuestiona incluso nuestro modelo ideal civilizatorio occidental que seguimos exportando, incluso nuestro modelo occidental en términos de una supuestamente conseguida igualdad entre hombres y mujeres. Bien, cuando preparaba esta intervención, yo os voy a presentar unas imágenes que ya tenía bueno, pues de otros espacios en los que he hablado de estas cuestiones y también en otros espacios en los que las hemos puesto en diálogo con mujeres procedentes de diferentes procedencias. En una investigación que hicimos, que igual si da tiempo luego me referiré brevemente a ella, en Granada, y bueno, quise hacer una prueba. Bueno, ahora ya sabéis que en Google encontramos todo y bueno, pues puse en Google sin más, así para curiosear un poco y bueno, lo tuve que dejar porque no hubiese llegado, porque me hubiese detenido en mirar y en volver a repensar, pero os invito a que hagáis, si no lo habéis hecho, en esta idea de pensar qué imágenes estamos dando, qué imágenes estamos creando sobre la mujer inmigrante. Bueno, pues puse mujeres inmigrantes, imágenes. Bueno, voy a dejarlo ahí, o sea, voy a dejaros que lo penséis solo un momentito, ¿vale? A ver qué imágenes os parece que pueden aparecer. Bueno, yo he elegido una porque también estaba buscando una foto que, por supuesto, es la que tenéis en la portada, no la he hecho yo, la he recogido de Google, mujeres inmigrantes, y que son, desde mi punto de vista y desde la observación que vengo haciendo, las imágenes menos frecuentes, ¿vale? Pocas veces vamos a ver en las imágenes que recibimos de la categoría mujeres inmigrantes, mujeres activas. Creo que esta conferencia en otro sitio aparece como mujeres inmigrantes, sujetos de acción, esta idea de mujeres participando, mujeres expresándose en los espacios públicos, mujeres expresando sus reivindicaciones, y la elegí, pero no porque sea la más frecuente, sino porque, bueno, me llamó la atención, ¿vale? Es un blog, o sea, no es de una noticia, sino alguien, y también traje estas dos un poco para representar, como digo, esas imágenes que no suelen ser habituales. O sea, la imagen que se nos transmite de las mujeres inmigrantes, lo podemos discutir, desde mi punto de vista, como digo, no tiene que ver con estas ideas de representar a una mujer autónoma, activa, que reivindica, que construye, que trabaja, bueno, lo del trabajo, sino las voy a poner un poquito despacio, ¿vale? Y no me voy a detener, porque si no me voy a... Para que las veáis, a partir de aquí he seleccionado las imágenes que más se suelen repetir, ¿vale? Os doy dos claves, al menos desde la lectura que yo vengo haciendo. Por un lado, es una imagen etnizada, es decir, siempre hay en la corporalidad de las mujeres esa idea de esa otra alejada, de esa otra de sociedades tradicionales, una imagen etnizada y racializada, y esa idea también en relación con las mujeres con sus cuerpos reproductivos, o bien embarazadas o bien cargadas de niños, ¿vale? Luego vuelvo un poco
a discutir lo que me parece a mí peligroso, o bueno, que tendríamos que agudizar un poco qué consecuencias pueden tener este tipo de representaciones que enfatizan en esa idea de mujer tradicional, de mujer otra, de mujer no civilizada, de mujer cargada de hijos y en ese sentido sospechosa de que no ejerce un control sobre sus capacidades reproductivas. Bueno, algunas las pongo, ¿vale? Si queréis anotar, por si luego queréis volver a ellas y hacer algún comentario de qué os provoca, qué os sugieren o qué veis en estas fotos. Como digo, ha sido una selección y, por supuesto, interesada también, ¿vale? Para lo que yo quiero traer aquí. No estoy hablando de objetividad, sino de lo que en el tiempo que vengo observando estas representaciones me parece que se reproduce una idea de esa otra, ¿no? De esa mujer inmigrante. Bueno, igual esta la pasa un poquito rápido. Estas cada vez más frecuentes, ¿no? Bueno, hasta aquí, luego volvemos a ellas. Yo no iba a poner en Google hombres inmigrantes, pero pues tuve la tentación irremediable de hacerlo para ver así en esa lectura rápida que encontraba. Y bueno, me llamó muchísimo, poderosamente la atención, porque el contraste creo que es, o al menos a mí me parece evidente. Os voy a poner 3, porque había muchas, y creo que este momento es crucial también, en las que los hombres eran representados, bueno, saltando vallas. Esta, por ejemplo, después sí que habla de que hay mujeres, pero no estaba en mujeres inmigrantes, sino en hombres inmigrantes, ¿no? Bueno, si queréis, volvemos luego a ellas, ¿vale? Porque en verdad quiero un poquito desarrollar para tener como algunas claves, ¿no? De dónde situar esa construcción de esa diferencia, ¿vale? Bien, entonces, luego volvemos a las imágenes, si queréis, y ahora voy a seguir presentando algunas imágenes, pero que he ordenado en base bueno, a una idea que me inspiro en un trabajo antiguo de una autora, Yuval Davis, Género y Nación. Es un trabajo que está en inglés, pero he visto que se ha traducido, una editorial latinoamericana, en el que, creo que es Flora Tristán, en el que esta autora plantea algo que me parece muy interesante cuando ella trata de buscar qué conexiones hay entre el género y la nación, entre el género y los proyectos nacionales. Y ella lo que plantea habla de la doble ciudadanía de las mujeres. Aquí no está hablando de inmigración, ¿vale? En este texto, Yuval Davis, ella habla de esta idea, dice, bueno, la doble ciudadanía de las mujeres, en la que dice, por un lado son excluidas y por otro incluidas en las ideas de nación o en el proyecto de nación en el que están inmersas. Ella habla de cómo las mujeres son incluidas en tanto que representan una idea, son utilizadas de alguna manera, son objeto del discurso o son objeto de los discursos de diferentes maneras en función de lo que se anteponga en ese proyecto de nación, ¿vale? Por ejemplo, habla de proyectos de nación que se sostienen en la idea de la reproducción de la raza, ¿vale? Entonces dice, bueno, son objeto de discurso por el papel que se les otorga a las mujeres en tanto reproductoras biológicas, pero al tiempo son excluidas porque se controlan sus cuerpos y sus capacidades reproductivas. Bueno, esta autora plantea esas ideas, ¿vale? De esa doble ciudadanía de las mujeres, en el que habla de cómo son objeto de discurso, cómo son en un punto excluidas y, por otro lado, incluidas.
Me parece interesante, además, como llamar la atención de que en muchas ocasiones, y hoy en la entrevista que me hicieron para el diario, me preguntaban acerca de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y me parece interesante decir que, bien, hablamos muchas veces de invisibilidad, pero no necesariamente la visibilidad, ¿vale?, implica que le demos más protagonismo a las mujeres, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar de cómo en estas representaciones hacemos muy visibles a las mujeres, pero las hacemos visibles a partir de determinadas representaciones, de determinadas ideas que vamos construyendo al respecto de esas otras que estamos construyendo en este momento de cierre cada vez más de fronteras en el que nos situamos en Europa. Bien, inspirada, digamos, en esta idea que plantea Yuval Davis y haciendo un análisis de esas representaciones hegemónicas o dominantes desde los discursos del poder, que decía al principio, os voy a hablar de las que me parecen tres tipos de fronteras, ¿vale? Y entiendo frontera en esa idea simbólica, es decir, en esa frontera simbólica que establecemos para seguir manteniendo esa diferencia entre un nosotras y unas otras, ¿vale? Entonces, voy a referirme a tres tipos de fronteras que llamo fronteras biológicas raciales, fronteras étnico-culturales y fronteras sexuales. Y me voy a meter un poquito en temas polémicos, pero los voy a dejar enunciados por si queréis que luego los retomemos. Bien, ¿a qué llamo frontera biológica? Llamo frontera biológica racial aquella que se establece desde la consideración de las mujeres inmigrantes en tanto reproductoras biológicas de unas características fenotípicas diferenciales a un supuesto fenotipo común que nos caracterizaría a la ciudadanía nacional, ¿vale? A ese nosotras. En relación con ello, es común escuchar en los medios de comunicación y en la justificación de determinados programas dirigidos a mujeres inmigrantes la diferencia de nosotras y ellas en relación a sus prácticas reproductivas. En el caso de las mujeres inmigrantes, la supuesta mayor fecundidad en algunos discursos racistas se presenta además como una amenaza de producir un aumento de la población no considerada con los atributos raciales acordes con la construcción de una nueva identidad europea. Pero sobre todo desde la idea de una desbordada natalidad que puede representar un peligro ante las escasas prestaciones sociales disponibles para la ciudadanía considerada legítima y más en tiempos de crisis económicas como los que estamos viviendo. Imágenes de mujeres cargadas de hijos que suben embarazadas a las pateras. En estas imágenes no es infrecuente poner la atención en las mujeres inmigrantes embarazadas o con hijos recién nacidos, contribuyendo con ello a reforzar esa idea de invasión, ¿vale? De lo que estoy hablando es de cómo los cuerpos de las mujeres, las imágenes de las mujeres, se utilizan, se convierten en objeto de discurso para reforzar esa idea de invasión y de amenaza. No solo serían muchos los que intentan entrar, sino que potencialmente pueden ser más, dada la supuesta capacidad procreadora de las mujeres inmigrantes. Viene, digamos, como ampliar, ¿no?, esa amenaza con la que se está construyendo la relación con los otros o cómo nos estamos situando políticamente en la relación con la población inmigrante. En relación con las supuestas prácticas reproductivas diferenciales de las mujeres inmigrantes, es común plantear la necesidad de programas sobre salud sexual y reproductiva, sobre lo que me pregunto, y os lanzo también la pregunta, ¿por qué nos parece preocupar tanto las pautas reproductivas de las mujeres inmigrantes, obviando que estas mujeres pueden utilizar sus propios medios de control de fertilidad? Estamos dando por hecho que no controlan sus prácticas reproductivas o que pueden tener otras ideas al respecto. Por el contrario, es menos común plantear, por ejemplo, programas preventivos dirigidos a la atención de la salud de las mujeres
inmigrantes o no, que trabajan en el servicio doméstico o cuidando personas mayores o discapacitadas. Y lanzo la pregunta, ¿qué habrá detrás de este temor cuando, por otro lado, cada vez preocupa más el mantenimiento de las pensiones ante el descenso de la natalidad de la vieja Europa? Bueno, un poco estoy jugando, no sé si me seguís, ¿no?, con esta doble lectura, doble imaginario en el que por un lado las incluimos, pero por otro las excluimos, en el que por un lado reconocemos sus aportes, pero por otro lado utilizamos también sus cuerpos, el imaginario que construimos al respecto de ellas para afirmar más esa idea de invasión, de amenaza, de peligro. Bien, otro tipo de fronteras a las que me voy a referir en esa idea simbólica, ¿vale? No hablo de fronteras físicas, ¿me entiende?, sino más de fronteras culturales, ideas. Me refiero a las fronteras étnico-culturales. Y de nuevo, bueno, traigo algunas imágenes un poco pues provocativas también y creo que en los últimos acontecimientos cada vez más presentes, en esa asociación del Islam con la inmigración, del Islam con el terrorismo, del Islam con el peligro, en el que, de nuevo, bueno, veo como imágenes que se traen, que además en muchos casos no tienen nada que ver con la noticia, vemos una representación del Islam, ¿no?, una representación, de nuevo, bueno, interesada, ¿no?, en esta, me parece, ¿no?, esa idea de cómo puede amenazar, ¿no?, a la Unión Europea, ¿no?, unas prácticas culturales diferenciales. Por tanto, con fronteras étnicas me refiero a las diferenciaciones que hacen uso de determinadas prácticas culturales que se encarnan en los cuerpos de las mujeres, no en los hombres. Habitualmente son las mujeres las que encarnan esa diferencia étnica, esa diferencia, ese marcar esa otredad, y que son usadas en contextos de rechazo a la inmigración, como decía, desde esas ideas de invasión, amenaza, para representar al otro, al extranjero, como bárbaro, incivilizado, con prácticas que atentan contra nuestro orden civilizatorio. Imágenes como las del velo que traigo aquí, las de la ablación, incluso una supuesta mayor violencia atribuida, una mayor violencia de género, en el que escuchamos cada vez más los datos de mujeres inmigrantes al respecto de la violencia de género van aumentando. Bueno, yo cada vez me encuentro que la inmigración se está convirtiendo en un todo explicativo. ¿Qué dice el hecho, qué queremos decir con que está subiendo la violencia de género en las mujeres inmigrantes? Creo que hay que pensarlo, de alguna manera, por volver a lo que decía antes, a la heterogeneidad de situaciones, y en todo caso tendríamos que hablar de otros factores que están ahí y que comparten también con las mujeres españolas, vascas, catalanas, andaluzas. No me parece, fijaros, casualidad, y por eso traía esta imagen, en la que justamente un blog que ya no existe, que se llamaba Tos pa' Dentro, y que era un blog bastante con una ideología detrás muy racista, en el que traía esta imagen precisamente, desde mi punto de vista, con esa idea de la amenaza que puede suponer otras personas que vengan con esa cultura en la que se sigue creando una asociación hacia barbarie, salvajismo. Bien, ante estos discursos que se proponen, que se proponen defender los derechos de las mujeres, se invalidan muchas veces las voces de las mujeres. Por tanto, es importante que nos preguntemos, o que no siempre, lo que decía antes, la visibilidad de las mujeres en determinados contextos comunicativos da la voz a las mujeres. Quiero decir, podemos encontrarnos con una hipervisibilidad, pero no necesariamente, igual esto es muy obvio, significa que estamos reconociéndoles ese lugar de ciudadanas, de agentes activas, sino que son más una imagen que utilizamos para otros intereses. Bueno, el traído y llevado velo, entre los argumentos defensores de la prohibición de esta práctica,
lo sabéis, y si no, bueno, volvemos a ello, se alude a que constituye un obstáculo para el proceso de integración escolar, social, laboral, y una forma de opresión y violencia hacia las mujeres, puesto que se entiende que es reflejo de un fundamentalismo islámico. El peso de la asociación entre velo y fundamentalismo islámico, ahora yihadismo, y opresión de la mujer, ha fagocitado sus voces sobre su derecho a utilizar o no velo. Las mujeres con velo en este contexto están siendo, en nuestro contexto, de nuevo, me gusta hablar de ese contexto de la fortaleza Europa, están siendo representadas como carentes de decisión propia al entender que sus actuaciones desde una supuesta dominación masculina y religiosa, a las que se les presupone sometidas desde discursos modernizadores y laicos, viéndolas manipuladas bajo la dirección de grupos de hombres fundamentalistas, desde una foto fija de las mujeres como sometidas a su existencia al Islam. Ello, desde mi punto de vista, constituye una forma más de invalidar las propuestas que dimanan de las propias afectadas y de silenciar su discurso relativo precisamente a la privación de libertades a las mujeres que la privación del velo presupone y que un Estado que parte de la universalidad del concepto de nacionalidad, desde mi punto de vista, debería considerar. Bueno, me refería al velo, me refería a otra imagen frecuente. Bueno, sabemos que no es la primera vez que hablamos, alguna antropóloga, y aquí quiero hacer mención a mi colega Adriana Kaplan, que habla del tema de la ablación y se nos acusa de ser relativistas y defensoras de esta práctica. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con estas posturas relativistas, ni creo que ninguna de mis colegas antropólogas feministas y ninguna feminista me atrevería a decir, de defender este tipo de prácticas, y considero que es una práctica que violenta claramente los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, lo que trato es de que pensemos si siempre que se moviliza el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres o de la defensa de los principios de igualdad entre hombres y mujeres, reconocidos en las constituciones europeas y en las Cartas de los Derechos Humanos, se persigue la mejora de sus condiciones de vida. Si fuese así, no nos encontraríamos con contradicciones, por ejemplo, en las políticas de inmigración, que al mismo tiempo que proponen la expulsión de los inmigrantes que realicen la ablación, se niega el asilo político a las mujeres que huyen de esta misma práctica, que al mismo tiempo que se reconoce la asistencia a las víctimas por los malos tratos, independientemente de su estatuto legal, se les aplica el reglamento de extranjería. ¿Vale? De nuevo, pongo aquí o quiero llamar la atención de que no siempre que se utiliza el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres se está realmente queriendo defender a las mujeres, sino que detrás existen otras lógicas, como trato un poco de explicaros, de cómo se utilizan sus cuerpos y sus imágenes para seguir alimentando, consolidando, incorporando esta imagen de ese otro amenazante. No sé cómo vamos de tiempo. A ver, un segundito, perdonadme. Vale. Bueno, ya voy terminando. Bien, os traía en esta misma, no sé si recordáis, porque fue el Ayuntamiento de Sevilla, hizo una campaña publicitaria en contra de la violencia de género. Y diferentes asociaciones denunciaron este cartel precisamente por algo de lo que os estoy tratando de comentar, por esa asociación que se hacía de la violencia de género con el burka, con el Islam y con el trabajo sexual o la prostitución. Fue un cartel que diferentes, como digo, asociaciones, diferentes colectivos, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Instituto Andaluz de la Mujer y diferentes colectivos sociales denunciaron por el ataque, por las representaciones o cómo estaba contribuyendo a crear esa asociación de la violencia de género con el trabajo sexual y con el Islam en su extremo, digamos, como que viene a representar el burka, ¿no?
Bien, el tercer tipo de fronteras a las que me voy a referir, sé que estoy hablando de muchas cosas y muchas imágenes, pero bueno, espero que luego, insisto, podamos volver a ellas. Un tercer tipo de fronteras que llamo fronteras sexuales. Bueno, a ver, aquí os voy a tratar de llamar también la atención a cómo se está haciendo, desde mi punto de vista, lo discutimos, se está creando también una asociación entre la inmigración y el aumento de no solo la prostitución, ¿vale?, porque ahí no solemos diferenciarlo, prostitución, trabajo sexual, sino el aumento de las mafias, el tráfico con fines de explotación sexual, la trata de personas. Bien, de alguna manera, lo lanzo también como provocación, no estaremos imponiendo, y sé que este tema es muy polémico, al respecto de lo que pensamos o desde dónde el feminismo se viene situando en relación a el trabajo sexual. Lo que planteo es, no se está imponiendo, os lanzo la pregunta, no estaremos imponiendo un modelo de sexualidad y de buena vida con todo lo que está suponiendo la persecución a las mujeres, a las personas que trabajan en la industria del sexo, que para mí, y lo sabemos, es una de las industrias más lucrativas. No se estará imponiendo, como digo, un modelo de sexualidad y de buena vida dentro de nuestras fronteras y se está de nuevo esgrimiendo la defensa de los derechos humanos de las mujeres para perseguir el trabajo sexual o determinado tipo de trabajo sexual que se ejerce en las calles. Y, como tengo también esa mirada global, consintiendo, por otro lado, creando también desde nuestros países ricos paraísos sexuales fuera de nuestras fronteras, como está siendo el turismo sexual, en donde hay una población importante de personas procedentes de países ricos. Bueno, sé que esto es polémico, yo lo lanzo ahí. Y bien, para ir terminando, bueno, quiero concluir y luego volver a este trabajo que os decía que si había un momentito quería sin más referirme a él y os voy a dejar el material para quienes os interese, de un trabajo que hicimos con un grupo de mujeres tratando de poner en diálogo estas interpretaciones, no dejan de ser interpretaciones, ¿vale?, desde el discurso académico, científico, desde la antropología, ¿vale? Son unas interpretaciones que hacemos de esas representaciones hegemónicas, de cómo se está construyendo esa categoría de mujer inmigrante. Esas representaciones las pusimos en diálogo con mujeres de diferentes procedencias que invitamos a un espacio de trabajo y de discusión con una idea muy sencilla o muy compleja, según se mire, en el que el proyecto lo llamábamos, o la idea era, cómo me ven y cómo quiero que me miren. ¿Vale? En este proyecto, como digo, parte de estas mismas imágenes que habéis visto las pusimos en discusión con mujeres de diferentes procedencias para ver, bueno, qué les provocaba, si se sentían representadas. Bueno, digamos, sin simplificar, las mujeres que participaron, a mí sí que quiero traer una frase de ella, sobre todo de Turia, en la que ella claramente siempre decía en todas sus intervenciones, en toda su historia de vida. Turia es una mujer que ya tiene la nacionalidad española, que es originaria de Marruecos, que a veces lleva velo, a veces no lleva velo, y ella siempre enfatizaba en esta idea de que el discurso de la diferencia a nosotras nos discrimina. De alguna manera, llamaba la atención, cuestionaba y criticaba, digamos, ese empeño, ya sé que estas cosas no son empeño personal, sino ese énfasis en marcar a las mujeres inmigrantes como diferentes culturalmente,
¿vale? Creo que ella, desde un lugar muy vivencial y sentido, y alguien pues, que lleva mucho tiempo militando, trabajando por construir y ser una ciudadana más, enfatizaba en esa idea: la diferencia a nosotras nos discrimina. Bueno, esto venía a colación de traer muchas noticias relacionadas a mucho tipo de actividades dirigidas a mujeres inmigrantes, ¿vale? No digo que no haya que hacer actividades dirigidas a mujeres inmigrantes, lo vemos, ¿vale? Pero lo que trato, insisto, es de ver o de llamar la atención de esta manera de esencializar, de sustancializar, de crear algo que no responde a una realidad que es múltiple y heterogénea, ¿vale? Ni todas las mujeres son tradicionales, ni todas las mujeres soportan y están dominadas situaciones de discriminación, lógicamente. O sea, apliquemos lo mismo que aplicamos para entender nuestra diversidad, a esas otras mujeres, personas que vienen de otras fronteras diferentes a las que hemos demarcado. Bien, en este proyecto, como os digo, bueno, me apetecía, por hacer este contraste también de cómo el velo desde los discursos de poder se está utilizando para exacerbar esa diferencia y ese miedo, ¿no?, a lo que puede aportar otra tradición cultural, una representación, ¿vale? Porque en este proyecto, como os digo, pusimos en discusión estas representaciones, pero luego las mujeres, en diferentes formatos, bueno, esto lo llamamos videocreación, hicieron un vídeo también, utilizaron pues una técnica de la arpillera como Power para coser sus reivindicaciones, sus representaciones, pues me parece como es un velo, pero con un discurso muy diferente en ese sentido de reivindicar, ¿no?, de reivindicar el uso del velo, pero en esta sociedad me discrimina por todas las connotaciones. En este caso, bueno, era una mujer, la historia de esta mujer era que ella había hecho un curso de formación para trabajar en hostelería y después de que ya iba a hacer las prácticas, le prohibieron que usase el velo. Y bueno, pues tenía su indignación al respecto de esta cuestión. Bien, para concluir, ¿vale?, sí me gustaría, y ahora sí, leer lo que he puesto en estas dos últimas diapositivas, un poco como resumen de la idea que me gustaría que quedase, ¿no?, volviendo a bueno, al título, ¿no?, de esa idea de construir ciudadanía y las mujeres como sujeto de acción. Me parece, por tanto, que es fundamental restituir la agencia de las mujeres, ¿vale?, sin olvidar esa posición de no poder, no como colectivo mudo, unitario y homogéneo, sino como actoras sociales que asumen, negocian, redefinen, cuestionan y seleccionan los rasgos de diferenciación frente a otros grupos. Mujeres inmigrantes como agentes de cultura capaces de dar nuevos significados a sus prácticas, de todo tipo, económicas, sociales, políticas, más que seres autómatas que reproducen mandatos patriarcales de los que necesitan ser liberadas o salvadas desde un posicionamiento en el que nos situamos muchas veces dual entre la liberación o la opresión. Considero que la defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes requerirá desplazar ese objetivo de cambiar su cultura por el de promover un cambio en las condiciones que privan a estas mujeres del acceso a la ciudadanía en igualdad de condiciones mediante el que puedan hacer valer sus propias interpretaciones y propuestas. Bueno, algunas referencias que están ahí y muchísimas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko. Y bueno, espero que ahora tengamos ese momento de diálogo porque, bueno, soy consciente que son cuestiones complejas, arenas un poco movedizas en las que me muevo y me parece muy importante que lo dialoguemos, ¿no?, y que lo compartamos un poco qué sensaciones o qué, no sé, desde ahí, qué sensaciones, si lo reconocéis, con qué contradicciones nos enfrentamos. Bueno, se me ocurre para animar el debate. Muchas gracias. Agradecer una vez más, Carmen, y para mí ha sido un honor compartir este espacio contigo, Carmen. Yo con lo que quiero concluir es diciendo la clave que tú has dicho y tal vez algo un poquito de lo que has dicho al final, ¿no?
Nadie tenemos, creo, la pastillita mágica, pero no debemos darnos por vencidas, como decimos en Ecuador, no debemos darnos por vencidas. Ha habido un tiempo donde verdaderamente yo como mujer extranjera, digo, nos hemos sentido como un término que usamos como que algo nos golpeó en la cabeza, ¿no? Y como que sentíamos que en vez de ir hacia arriba, construyendo, como tú dices, construyendo ciudadanía, que estábamos ya cogiendo un auge, cogiendo alas, que las instituciones comenzaron a ver en ese sentido esa construcción y apoyar, ¿no? Que era muy notable que había esa implicación. Y de pronto ves que fue bajando y por más que haya sentido de responsabilidad en ciertas personas de seguir, era como que quieres, pero no puedes, ¿no? Y yo quiero decir, creo que los tiempos están otra vez cambiando y lo que tenemos que hacer es no buscar tanto las diferencias, sino lo que nos une. Solo voy a hacer referencia a un pequeño estudio, una pequeña inmersión que nosotras hemos hecho como organización el año 2014 y una de las conclusiones fundamentales que sacamos fue que hace falta que nos acerquemos unas a otras, porque solo estamos viendo que coexistimos, pero tenemos miedo o ya venimos las mujeres extranjeras de fuera, tal vez ya idealizando, diciendo, no, es que me van a discriminar, no, porque tal vez es ya las primeras que inmigraron, vivieron tanto eso que también han transmitido en el país. Entonces, en ciertos sectores o nacionalidades hemos encontrado ese miedo ya, que vienen ya con eso interiorizado, ¿no? Como diciendo, no me van a aceptar. Entonces, si ya llegamos con eso, pues no lo ponemos fácil también. Esto va para las mujeres extranjeras, ¿no? Entonces, termino con esto. Yo creo que hay que dar un paso más ya hacia la convivencia real. Dejar de coexistir, porque hay miedo a que si yo me acerco a ser rechazada por tu religión, por tu cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, como extranjera, si me acerco a las autóctonas, digamos así. Y si las autóctonas también dicen lo mismo, ¿no? No nos acercamos porque nos ponen barreras. Entonces, si no tenemos que ponernos de acuerdo cómo romper esa pared. Solo así yo creo que vamos a seguir avanzando. Solo así nos volveremos esas mujeres constructoras, ya no especificando mujeres extranjeras o mujeres autóctonas, simplemente denominándole mujeres. Con eso quería terminar. Muchísimas gracias, pero antes que se me vayan, yo quiero recordarlos que que las actividades de la escuela continúan y es una gozada todo lo que cada actividad que nos van presentando nos va enriqueciendo, ¿no? Y es una gozada seguir en esto. Quiero mencionar que el día 13 de enero volvemos a tener las actividades de la escuela, así que tomamos lista, el día 13 de enero. También, valga la oportunidad, saben que el día viernes 18, ¿no? se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes. Por favor, quedan invitadas, reinvitadas, todas las personas que estamos aquí a asistir, porque va a haber una gran variedad de actividades, reivindicaciones, así que busquen y a la que más afinidad, también tomamos listas por ahí. Muchísimas gracias a todas y todos por estar en este espacio con nosotros. Qué alegría ver esas sonrisas, es la mejor satisfacción con la que nos llevamos, ¿verdad, Carmen? De ver sonreír. Una sonrisa no cuesta nada, pero produce mucho. Muchísimas gracias.